Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En el primer minuto del pasado viernes arrancaron las campañas presidenciales y la transmisión de 19 millones de spots. Enrique Peña Nieto inició en Guadalajara, Jalisco, Josefina Vázquez Mota en su casa de campaña en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador realizó una conferencia de prensa mañanera a su estilo y Gabriel Cuadri lo hizo buceando en el puerto de Veracruz. Sin embargo, el reto para quien gane la presidencia y para el país mismo es enorme. Un grupo de intelectuales, académicos, periodistas, políticos y empresarios publicaron un desplegado titulado Preguntas, cuyas respuestas podrían transformar a México. Ahí hay cuestionamientos en materia de seguridad, ejército, policía y ministerio público, transparencia y producción, rendición de cuentas, educación, inversión, crecimiento y empleo. A ver qué es lo que finalmente responden los candidatos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí está el arranque de las campañas, Macario, con una perspectiva muy clara para alguien que tiene ventaja como Enrique Peña Nieto, para dos que compiten por llegar directamente a la presidencia de la República a partir de remontar resultados adversos y con propuestas que la propia sociedad intenta imponerles. Ellos tienen su agenda, han planteado distintos escenarios y ahí hay sectores de la sociedad civil que dicen, a ver, sí, perfecto, lo que ustedes están planteando ahí nos parece muy bien, pero ¿qué van a hacer concretamente en términos de reforma hacendaria, en términos de reforma política, en términos del programa de seguridad, en términos de la transformación del país? A ver si es posible que la sociedad le imponga a los candidatos una agenda que termine haciendo de las campañas algo mucho más propositivo que la propia agenda o más bien el propio rollo de cada uno de los candidatos, ¿no? Arrancaron las campañas, arrancan después de una veda electoral de varias semanas, arrancan en Semana Santa, entonces el arranque pues prácticamente pasa desapercibido para la inmensa mayoría de la población que realmente no está atendiendo esto, no ha crecido esta voluntad de ir a votar o de saber siquiera qué días son las elecciones, entonces sigue lento. Y esto, lo que nos ha dejado es prácticamente como habían estado los candidatos en el momento que termina la etapa de precampañas, pues así se siguen con la pura inercia, una diferencia en las preferencias pues bastante marcada entre el primer lugar, que es Enrique Peña Nieto, y los dos que siguen, Josefina Vázquez Mota y un poco más alejado Andrés Manuel López Obrador. Cuadri, como sabemos, pues no está realmente compitiendo, está haciendo presencia y trata de impulsar su propia agenda, que es muy del área ambiental. Y la sociedad, como bien dices, pues intenta empezar a marcar una agenda en la que quisiera propuestas. De hecho, ya empezaron a discutir, por ejemplo, el tema de seguridad. Se hubo ya un foro en el cual los candidatos dijeron algunas cosas. No se ve gran diferencia entre lo que los candidatos ofrecen contra lo que se ha estado haciendo y contra lo que los otros contrincantes están proponiendo. Quien sí propone algunas cosas muy distintas es Andrés Manuel López Obrador, mucho en la línea de lo que traía desde 2006 y que, pues ahora parece ser menos atractivo para los votantes según se percibe por las preferencias. Yo discrepo un poquito en términos de lo que dice Macario, no es que se hayan mantenido, se ha ido ampliando la preferencia poco a poco, punto a punto, pero empezamos, si tomamos quitando a los indecisos con una diferencia hace unas cuantas semanas de 15 puntos porcentuales, hoy se ubica prácticamente en 20 puntos porcentuales la diferencia entre el primero y el segundo lugar, 30 puntos porcentuales entre Enrique Peña Nieto y López Obrador. Y ese es el arranque precisamente, con diferencias muy importantes, a sabiendas de que no se puede, como en sexenios anteriores, en elecciones anteriores, las campañas negativas, se antoja pues un poco como estas últimas elecciones que hemos visto a nivel estatal, en donde si se empieza con una diferencia importante es muy difícil remontarla. Yo te diría, efectivamente todavía hay un 28-30% de la población que está indecisa en términos de por quién votar, pero lo que se ha visto históricamente es que una parte muy importante de esos indecisos simplemente no vota. Es una clase apolítica en el país y yo te diría que es difícil tomarla en cuenta precisamente para este tipo de decisiones. Y el otro cachito tiende a comportarse efectivamente como están las preferencias actualmente. Se distribuyen prácticamente igual en términos o representan una variación muy pequeña.
cambiar las cosas efectivamente va a tener que ver muchísimo con el contenido de las propuestas. Vendrán los dos debates, pero efectivamente yo creo que están más preocupados los candidatos por las campañas en sí mismas que por poner algo sobre la mesa en términos de lo que efectivamente puede cambiar a este país en los próximos 6 años. Habrá 2 o 3 puntos álgidos. A mí me parece una lista relevante, no hay ninguna duda la que pone la sociedad civil en términos de estas preguntas, pero serán 2 o 3 puntos fundamentales vinculados fundamentalmente con seguridad. Yo creo que para la decisión del voto ese va a ser un tema fundamental. No así otros temas que son fundamentales para el país, pero que no están, digamos, en el marco para poder determinar o cambiar un tipo de votación. Habrá que ver de dónde sacan fuerza los diferentes equipos de campaña en 3 aspectos fundamentales, Ezra. 1, la parte organizativa, que sí se notan enormes diferencias entre las diferentes campañas. 2, el contenido de las mismas. Y 3, cómo se preparan efectivamente para este tipo de debates, que yo creo que van a ser cruciales para que las cosas se queden como está o para que efectivamente pueda haber un cambio en el corto plazo. Sin embargo, las propuestas, aunque nosotros que nos dedicamos al análisis y que escribimos y eso, nos llaman la atención, en realidad para la mayoría de la población las propuestas no son relevantes, es decir, la gente no vota por una mejor propuesta, vota porque le cree a un candidato o porque le cree al otro o porque, pues, porque por le ejemplo, tiene el miedo a ganador, uno el que va arriba empieza a generar una especie de avalancha a su favor. Esto es muy marcado cuando de pronto empiezan a moverse y se cierran. Esto pasó en 2006, que López Obrador traía una gran ventaja y en el momento que se empieza a cerrar, el movimiento de avalancha por el ganador se va del otro lado y al final acaban pues prácticamente empatados. Entonces, las campañas políticas, a pesar de, reitero, que a nosotros nos gusta discutir propuestas específicas, para la población es más un asunto de sentimientos que cualquier otra cosa. Y el candidato que sepa generar los sentimientos adecuados es el que puede tener éxito. El candidato del PRI, Peña Nieto, ha logrado parecer el más atractivo para una cantidad muy importante de votantes, y si logra convencer que ya es un ganador, como lo intenta hacer a través de sus spots que están construidos en esa lógica, bueno, pues con ese sentimiento le alcanza para ganar. Los otros tienen que hacer algo totalmente distinto, que mueva los sentimientos a su favor, haya o no haya propuestas, porque reitero, los temas específicos realmente no son interesantes para la población. Ahora, lo que también es cierto es que de una manera muy, muy clara, lo que ha conseguido hacer Enrique Peña Nieto y el PRI es borrar totalmente ese concepto que se tuvo en el 2000, básicamente en el 2000, porque el 2006 era, pues digamos, el enfrentamiento Calderón-López Obrador, pero en el 2000 el cambio después de 70 años de gobiernos priistas y de lo que representó el partido hegemónico, un solo PRI, un solo partido político en el poder, presidencialismo absoluto, independientemente de las reformas que se dieron durante la administración Zedillo y, bueno, un poco atrás todavía. Lo cierto es que ahora ese modelo priista, que sigue funcionando en muchos estados todavía como un aparato de control muy, muy efectivo para una buena cantidad de votantes, representa, pues sí, una alternativa, una opción en un modelo democrático. Yo creo que es de los pocos partidos políticos en el mundo que, habiendo tenido el poder total como partido único, partido hegemónico, por 7 décadas. Por 7 décadas, pierde el poder, no se transforma, no cambia ni el nombre y tiene la oportunidad de regresar al poder, ¿no? Sí, yo creo que uno de los pocos casos históricos que está precisamente en ese contexto. Yo te diría, probablemente no haya cambiado, no lo sabemos, habrá que ver todavía qué es lo que va a poner en términos de una administración si es que llega a ganar la presidencia. Lo que sí te puedo decir es que la sociedad civil en México sí ha cambiado brutalmente durante las últimas 2 décadas. Desde la misma escolaridad de la gente que va a ir a votar ha cambiado y va a seguir cambiando. Y el solo hecho de empezar las campañas con un listado de preguntas importantes a los candidatos, yo creo que sí te pone a pensar en términos de lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer y de lo que te va a dejar hacer la sociedad civil, con instituciones, independientemente de la sociedad civil, importantes y fuertes que no teníamos durante esos 70 años. Un Banco de México, un Banco Central totalmente autónomo, institutos de transparencia, institutos que velan por los derechos humanos, que hoy tienen una fuerza que no tenían hace
hace 20 años y que la sociedad mexicana ha impulsado, ha avalado y ha fortalecido a través del tiempo. Puede ser el mismo, pero la actuación en una sociedad como la que tenemos ahora, yo no tengo duda de que va a ser diferente. Yo creo que la lista ahorita que hacía Ernesto es muy útil para analizar. A nivel federal es cierto todo lo que nos dice ahorita Ernesto. Efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos, la de Suprema Competencia Corte Económica Autónoma, el Banco de México es autónomo, pero en los estados, que es donde gobierna el PRI, ahí no hay nada de eso. No. En los estados se reprodujo lo que antes teníamos a nivel nacional. El gobernador es dueño y señor de absolutamente todo. Controla a su Congreso, a su tribunal local, controla al órgano electoral, al órgano de transparencia, a su Comisión de Derechos Humanos local. Es decir, prácticamente lo mismo que habíamos vivido durante estas 7 décadas en México, lo viven hoy 20 estados. Yo no tengo duda que si el PRI gana la presidencia, intentará hacer lo mismo que está haciendo en los estados, otra vez a nivel nacional, y entonces vamos a ver si efectivamente esa transformación institucional que apenas lleva 15 años en nuestro país, logra sobrevivir o no. No es fácil que sobreviva, es decir, la mayor parte de las instituciones que tenemos funcionan más por una voluntad de personas que porque las instituciones sean sólidas. Entonces, pues va a ser una apuesta, yo creo que tomarán los mexicanos si quieren apostar a que esto se vaya en esta dirección y a ver si efectivamente ya aguantan, ¿no? Una señal muy clara en ese sentido está en quién dirigirá dentro del PRI, por lo menos, la bancada en los diputados en la Cámara Baja, con la figura de Manlio Fabio Beltrones. Durante esta última administración más bien en estos niveles de diputados y senadores que nos encontramos en esta legislatura como tal, lo que vimos es que mientras en la Cámara de Senadores con Beltrones a la cabeza se dieron avances, en la Cámara de Diputados con la gente de Paco Rojas, etcétera, se paralizó el asunto. Hoy vamos a tener quizá algo a la inversa. Por un lado, Beltrones en la Cámara de Diputados, con un presidente priista, panista o perredista, bueno, independientemente de lo que suceda, pero un PRI que seguramente estará fortalecido. La posibilidad real de que independientemente de lo que suceda, dices tú, los hombres, las figuras son las importantes porque las instituciones todavía no funcionan plenamente. A lo mejor a partir de una nueva realidad, de nuevas figuras que están hoy en la Cámara de Diputados y de Senadores, podría uno pensar que el próximo año podrían darse los cambios que el país necesita. Pues sería cosa de ver, pero yo no sé qué tanto margen de maniobra pudiera tener un señor Beltrones o un señor Gamboa en el Senado con un presidente priista. Es decir, esa es la parte que no sabemos bien en qué dirección se va a mover, porque hace tiempo que no lo hemos visto. No, de hecho, nunca vimos un presidente priista. Eso lo concedí yo en la segunda parte de su mandato, que era cuando ya prácticamente esto se movía en una dirección diferente, pero no hemos visto ahora pues cómo podría funcionar. Son 20 gobernadores del PRI, todos ellos empezarían a tener un jefe que no han tenido durante los últimos 2 sexenios. No sé si eso les convenga o no, pero otra vez en este movimiento, pues es una apuesta, es ver a ver si efectivamente los cambios que tenemos nos han dado ya algo que se pueda cosechar y la sociedad puede defenderse de un sistema autoritario, o si efectivamente vamos a construir finalmente otra vez un sistema autoritario. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, a final de cuentas, México tampoco está aislado del mundo. Hay otras fuerzas también a nivel internacional que empujan a tomar cierto tipo de medidas. Digo, no es gratuito que México sea el presidente de G20, al menos por este último mandato, y lo que va a emanar de eso como directrices en muchísimos medios, en muchísimos sectores, incluyendo desde luego la parte de medio ambiente y toda esta corriente que se está gestando alrededor del comercio mundial, de las protecciones, de las barreras, de la vuelta a los subsidios. México va a jugar también un papel allí importante y habrá fuerzas del exterior que tampoco dejen que se vuelva al pasado. México irremediablemente está en un mundo mucho más globalizado hoy. Tenemos mucho más tratados de libre comercio de lo que teníamos hace 20 años. Pero eso fue Salinas. Quizá eso aplica. Por eso. Pero eso fue Salinas, es decir, había un poco de apertura económica, digo, ahora mucho comparado con lo anterior, pero a nivel político se mantenía el mismo autoritarismo. Entonces, es decir, del exterior no van a resolver el problema de autoritarismo. Quizá ahí la variable positiva es que no podrías otra vez volver al juego de esconder cifras. No, eso no se puede. A nivel federal, billetes
billetes como lo emitían en sus buenos Tampoco se momentos. puede. Pues no sé, Argentina lo está haciendo, ¿no? No, bueno, pues sí, pero son modelos muy, muy diferentes porque a menos que decían cancelar, como hicieron en Argentina, la autonomía al Banco Central. Pero es que lo puedes hacer. Argentina tiene un Banco Central Yo autónomo creo que era México determinante. estamos muy lejos de eso, Macario, estamos muy lejos de Oiga, eso. en el siglo XX solo Argentina compitió con México en cómo echar a perder las cosas. Y No, Pues en ojalá Venezuela ya no sea así, también. ¿no? bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes de turismo. Por cierto, una de las palancas del desarrollo en este país que dicen muchos todavía tiene muchísimo, muchísimo que crecer en los próximos años. Esto es Dinero y Poder. El turismo en México capta al año más de 12,000 millones de dólares, según cifras de la Organización Mundial del Turismo. Nuestro país ocupa el 10º lugar mundial en ese sector, pero el objetivo es que sea la quinta potencia turística a nivel internacional. Según las expectativas oficiales y del sector privado, la meta podría alcanzarse a finales de la década. Turismo que de una o de otra manera ha crecido enormemente en el país, a pesar de lo que se ha manejado como la visión de un país violento, de problemas serios en lugares turísticos, como el caso de Acapulco, por supuesto la costa del país, la costa del Pacífico, en donde uno pensaría que lugares como Mazatlán o algunos de estos se viesen afectados. Lo cierto es que el incremento turístico ha sido fundamental para poder pensar que se puede dar un gran brinco todavía mayor y hacer del turismo una actividad todavía mucho más rentable. Mira, yo diría, hay que tomar primero una dimensión de lo que representa el turismo. Si uno tuviera que decir, a ver, México, ¿por qué se caracteriza en términos de sectores de actividad? Pues uno pensaría inmediatamente petróleo y automotriz. Si tú sumas el Producto Interno Bruto del petróleo y del sector automotriz, no llegan a lo que representa el turismo. El turismo está cerquita del 8% del PIB y si sumas el petróleo más el automotriz, no llegan a lo que representa. Es un sector trascendente y fundamental para el país en su conjunto. Pero lo tenemos ahí como diciendo, bueno, sí tenemos los recursos naturales. México la verdad es que puede participar en absolutamente todos los nichos que hay en el turismo a nivel mundial, excepto en el esquí de nieve. En todo lo demás, México tiene para turismo playero tradicional, para turismo de convenciones, turismo arqueológico, turismo colonial, turismo de aventura, turismo... Tenemos todo, absolutamente todo, excepto la infraestructura para que esos 12,000 millones de dólares que entran anualmente al país, que por cierto es la mitad de lo que entra por remesas anualmente, se potencie, no para recibir los 15 millones de visitantes internacionales o 20, de acuerdo con la definición, sino para recibir efectivamente 50 o 60 millones, como lo hacen muchos países europeos dedicados fundamentalmente al turismo, España, Francia, pero Las Vegas recibe más turistas al año que todo México en su conjunto. Entonces, sí que tenemos un problema de falta de explotación de un recurso natural que tenemos ahí. Por alguna extraña razón nos dieron prácticamente todos los nichos de turismo, pero no hemos generado la infraestructura física y la infraestructura de servicio para ser reconocidos como tal. Aunado a lo que tú decías, Ezra, la parte de esta seguridad o inseguridad que ha permeado durante los últimos 3 o 4 años como esta nota que desfavorece al turismo y que con todo y todo sigue creciendo a tasas del 4% en promedio por año, pues imagínate lo que podría ser si efectivamente lo consideramos, uno, como el sector de actividad que más aporta al Producto Interno Bruto de este país. 2, el sector de actividad que más empleos genera en este país, muy por encima de otros sectores de actividad, incluyendo a la propia construcción. Y 3, que tiene una dotación original de recursos naturales que no es posible seguir desperdiciando. A los datos que acaba de dar Ernesto, hay que pues ponerle un poquito de ajuste porque buena parte del turismo al que se refiere como porcentaje del PIB es turismo nacional. Y en turismo nacional se incluye también la comida fuera de casa como parte de ese Producto Interno Bruto, que en realidad pues no es turismo, digo, salvo que uno considere turismo si vive en la del Valle y venir a trabajar a Polanco, ¿no? Pero quitando esa parte, el asunto ya es un poco menos bueno. Sí es un sector de actividad relevante, da ahorita 12,000 millones de dólares, pero en 2007 y 2008 dio 15,000 millones de dólares, estamos abajo de lo que estábamos en ese momento, en parte por la crisis económica
económica que indudablemente a nivel mundial redujo el flujo turístico en todo el mundo, pues, y además por que a nosotros le agregamos la influenza, y eso también nos ayudó durante ese 2009 a hundir los ingresos y dejarlos en 12,000 millones, que es una buena cantidad de dinero, 12,000 millones de dólares, pero sí es mucho menos que lo que obtenemos por exportación de automóviles, lo que obtenemos por exportación de petróleo y lo que obtenemos por remesas. Es decir, buena parte de nuestro turismo sigue siendo turismo nacional. El turismo exterior ha crecido de mediados de los 80, que andábamos en 3,000 millones de dólares al año, hasta los 15,000 que decíamos, y de ahí se nos bajó a 12,000. Podría ser mucho más, efectivamente, pero esto exige que hagamos un montón de cosas que no hemos hecho. Es decir, traemos a muchos visitantes europeos y estadounidenses, canadienses, a Cancún, y luego de Cancún no sabemos moverlos a lo demás del país. Los europeos, que suelen acompañar su turismo de sol y playa con algo adicional, pues sí toman su camioncito para irse a Chichén Itzá, por ejemplo, a Tulum, pero eso es todo lo que logramos hacer con ellos, siendo que podríamos pues construir una infraestructura, bien decía Ernesto, para poder aprovechar eso y hacer el turismo colonial en el centro del país, el turismo arqueológico en otras partes. Es decir, hay mucho que podríamos desarrollar y que no tiene la infraestructura, que ahora le hemos añadido problemas de seguridad y que seguimos arrastrando un problema de capital humano brutal. Es decir, en muchas zonas de México es interesante ir como turista para entender por qué el turismo no funciona. Es dificilísimo que haya una atención de primer mundo como la que sí recibes en Francia, Italia o España cuando vas de viaje. Otro de los problemas que tiene el turismo mexicano, el turismo internacional en México más bien, es lo que puede adquirir o no. O sea, tú dices, llegan aquí a México, muchos de ellos llegan a estos servicios de todo incluido, que puede servirle mucho al lugar como tal, pero no salen de ahí y a partir de modelos de todo incluido no consumen. Y aquellos que no llegan, digamos, a todo incluido, ¿qué es lo que le puedes vender? O sea, ¿qué compra el turista como tal? Algún tipo de valor agregado. Tú hablabas, por ejemplo, del turismo de Las Vegas. Bueno, pues sí, porque ahí el casino se convierte en el elemento fundamental, que en el caso mexicano sería desastroso, por otras razones, ya lo hemos visto. Pero lo cierto es que de una u otra manera habría que empezar a pensar también en qué tipo de productos se le pueden vender a un turista, tanto norteamericano como europeo, y ahora incluso que han llegado hasta de Rusia. Ven el turismo mexicano, a México como un turismo muy válido e incluso provenientes de Sudamérica. Sí, no, el valor agregado que se le puede sacar es fundamental. Hablando específicamente de Las Vegas, el 80% del turista que va a Las Vegas no va a jugar, va a convenciones. Es un turismo especializado en convenciones. Las empresas a nivel internacional ya saben que una vez al año van a hacer su convención anual ahí y se llevan a toda su gente y están ahí. Ese es el 80% del turismo. Sí hay un 20% que va efectivamente al casino y va a una serie de cosas. México tiene una posibilidad enorme para hacer turismo de convenciones en diferentes lugares de la República. No necesitas la playa específicamente, puede ser un atractivo. Necesitas campos de golf, necesitas las instalaciones adecuadas, necesarias y suficientes que sí hay en el país. Necesitas hacer una tarea de promoción muy importante al respecto y sobre todo tener un ejército de gente preparada para recibir ese tipo de convenciones, para empezarle a competir con servicios de primer nivel internacional. Agárrate otro ejemplo. Costa Rica recibe un poquito más de 3 millones de turistas, nada más para un nicho de mercado, que es el turismo, el ecológico, el de aventura. Bueno, lo que tiene como dotación natural Costa Rica, multiplícalo por 10 y eso está en Veracruz, nada más en Veracruz. Tenemos un potencial gigantesco, pero no tenemos ni le hemos metido la infraestructura para sacar esos nichos específicos, que a final de cuentas son lo que te da el valor agregado. Y esto, digo, incluyendo desde que tengas acceso a los lugares turísticos, porque, por ejemplo, si uno se le ocurre ir a Los Cabos, es una catástrofe en materia de aviones, hay un par de vuelos nada más. Es el problema de la conectividad en pues, varios lados. Si tú quieres ir, por ejemplo, puedes ir a Vallarta, que ahora tiene un desarrollo muy bueno, hicieron el Tianguis ahora y fue muy exitoso. Bueno, pero de ahí estás cerquitita Los Cabos y podrías ir a ver allá el desierto con playa, que es muy atractivo. Ballenas. Y no hay manera de moverte. Tienes que moverte a la Ciudad de México para entonces volar a Los Cabos con 2 vuelos al día. Pero está en chino así, está en chino. ¿Tienes problemas de conectividad? Básicamente también porque no has podido establecer todavía rutas, digamos, que sean rentables.
y no las tienes todavía porque tienes un problema serio en términos de el manejo de las aerolíneas, el asunto mexicana no se resuelve y esto también te empieza a generar pues precios que no son costeables. Mientras te siga costando mucho más caro volar de México a Los Cabos o a cualquiera de estos lugares que volar México a Estados Unidos, pues es imposible que lo vuelvas costeable. La competencia ahí es fundamental en prácticamente todos los servicios vinculados al sector turismo. Pero déjame decirte en términos regulatorios, cuando tú quieres hacer un proyecto de infraestructura para mejorar la parte turística, tú vas con el gobierno federal a tramitar eso y te dicen, no, ese es un proyecto de transporte, no es un proyecto sectorial asignado al turismo. Y no te puedo tomar en cuenta para los beneficios sociales el mayor número de turistas que van a llegar. Convénceme de que este es un buen proyecto de transporte y lo hacemos. No hay manera porque, o sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, una vía de comunicación mucho más importante de la Riviera Maya a Chichén Itzá, lo tienes que justificar como un proyecto de transporte, no como un proyecto de desarrollo regional turístico. Entonces, jamás te van a dar las cifras. Bajo esa óptica, pues difícilmente al final de la década vamos a ser la quinta economía del mundo en materia turística. Un ejemplo adicional que puede ser útil, aprovechando que mencionaban esto, lo de Las Vegas. Mucha gente que va a Las Vegas aprovecha para visitar el Cañón del Colorado, que está ahí juntito, y esa es parte de lo que ellos venden. La Barranca del Cobre en México es 4 veces más grande que el Cañón del Colorado y no debe recibir, no sé, una centésima parte de turismo, a pesar de que tiene su ferrocarril y que tiene varias cosas. ¿Cómo llegas ahí? Ese es el problema. O sea, es que Pues ve a Chihuahua. otra vez, Sí. o a Los Mochis, pero a ver, consíguete el vuelo a Los Mochis. O los precios inclusive como tales. Finalmente, el hecho real es que el turismo ha crecido, sin duda ha tenido un crecimiento importante Ahí en los últimos años, allí está, falta explotar una enorme cantidad de áreas que todavía se pueden desarrollar y atraer un turismo de otros lados. Mucho, no sé qué porcentaje, no quiero inventar cifras que no conozco, pero que pues estamos apostando al turismo norteamericano como sigue siendo el más ¿no? importante de Como todos. el Ha más. crecido mucho el europeo, pero los grandes turistas a nivel internacional todavía no los captamos, que son los asiáticos, los japoneses, ahora vienen con una fuerza inusitada los chinos, y bueno, los brasileños con su poder adquisitivo están creciendo también como locos. Y ahí es donde uno puede pensar que en el corto plazo México puede pasar a ser una verdadera potencia turística. Falta infraestructura, falta todavía... Física y humana. Física y humana para poder atender a esta gente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El presidente Felipe Calderón, pues antes de que lo callaran, que le cerraran la boca, decide dar una especie de informe rápido de su administración porque las elecciones no le permiten hablar. Esto es Dinero y Poder. 2 días antes de que iniciaran las campañas electorales, el presidente Felipe Calderón dio un mensaje en el que destacó los logros de su administración. Los partidos de oposición lo reprobaron y calificaron como un acto anticipado de campaña y, por supuesto, manejaron el argumento de que era tendencioso. Incluso Peña Nieto, candidato priista, dijo que parecería que el presidente ya quería terminar el sexenio. Bueno, pues la verdad es que el presidente Calderón ha venido creciendo en términos de la aceptación por parte de la ciudadanía. Ahí están las distintas encuestas que así lo hacen, y esta medida que a mí me parece total y absolutamente absurda de la democracia mexicana de obligar al presidente de la República a callarse. Hoy es el momento en donde los partidos políticos pueden, o los candidatos pueden decirle lo que quieran al presidente y el presidente no puede contestar porque él está fuera de la contienda, ¿no? No solo lo pueden hacer los candidatos, lo pueden hacer los gobernadores. Eso sí. Y ellos sí pueden decir, hacer campaña ¿qué y siguen se les inaugurando ocurre? obra, Y etcétera, bueno, ¿no? pues 20 de 32 son gobernadores priistas, que de por sí pues cuesta trabajo controlarlos. Ahora, si la ley no lo hace, pues menos. Claro. Y mientras el presidente sí está detenido para poder opinar, es evidentemente una respuesta a lo que había ocurrido en el pasado, donde el presidente hacía todo. En México eso ya no ocurre desde hace tiempo, pero aún así, pues los legisladores decidieron limitar la posibilidad del presidente de hablar, igual que limitaron campañas negativas y todo lo demás. Entonces, realmente, pues las campañas no pueden discutirse mucho. El presidente hace entonces este evento en donde pues hace una recopilación de lo que ha hecho durante el sexenio, y si uno se basara exclusivamente en los datos en México, la verdad es que no puede uno decir que el sexenio sea
sea malo. Es decir, frente a las cosas que ocurrieron en el resto del mundo y frente a cómo habíamos sido gobernados en México en épocas anteriores, yo creo que el sexenio de Calderón debería evaluarse bastante bien. Desafortunadamente para el señor Calderón, él no tiene una personalidad tan atractiva, mucha gente no lo quiere por cuestiones personales, y entonces pues encuentra algunas cosas con las cuales puede pues descalificarlo y criticarlo, que son fundamentalmente dos las grandes críticas al presidente. Uno es el asunto de la violencia, que creció muchísimo durante este sexenio, y la forma fácil de decir es los 50,000 muertos de Calderón, aunque esto pues sea una frase falsa, no importa, es una frase que pega. Y la otra es que él anunció en su campaña que iba a ser el presidente del empleo y no ha creado suficientes empleos, y aunque esto haya ocurrido por la crisis global y todo lo demás, pues es irrelevante, ¿no?, para quien lo critica. Pero si uno quita estas dos críticas, en todo lo demás me parece el sexenio no es malo, y todos los datos lo confirman, pero es difícil convencer a alguien de que un presidente hace las cosas bien en México. Sí, no hay duda. Digo, de entrada, la estabilidad macroeconómica se ha preservado. Sabemos que no podemos basar un modelo de desarrollo completo alrededor de solo preservar la estabilidad macroeconómica, pero tampoco podemos aspirar a un modelo de desarrollo sin estabilidad. Y haberlo preservado, como se hizo en el sexenio de Fox, como se hizo en el sexenio de Zedillo, y como se originó en el sexenio de Salinas durante 4 sexenios consecutivos, da una base extraordinaria para un país que hoy a nivel internacional se reconoce que México tiene una solidez macroeconómica. ¿Cómo para qué? Como precisamente para sentar las bases de un modelo de desarrollo en el cual no nos hemos puesto de acuerdo los mexicanos, pero a final de cuentas ahí está sentada la base. Yo creo que sí hay ciertos sectores de actividad que han despegado brutalmente en nuestro país, especialmente vinculado a las manufacturas. Otros se han quedado estancados. La verdad es que en un comparativo y en una evaluación sexenal habría que ser mucho más específicos en términos de qué sectores sí han jalado y qué sectores no. Y no tiene que ver nada más con lo que haya hecho el gobierno, no, sino con las condiciones de mercado que hayan puesto sobre la mesa para hacer a México hoy uno de los principales productores automotrices del mundo. Y yo te diría, sí se quedaron en el tintero varias cosas que se pudieron haber instrumentado durante este sexenio, especialmente en materia de desregulación, aunque se emprendió una tarea muy importante de desregulación base cero. Todavía hay sectores de actividad en los que, pues a final de cuentas, es una corresponsabilidad entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el gobierno federal, que siguen estando muy rezagados. El sector energético, yo lo pondría en la primera lista. A final de cuentas tuvimos una reforma para Pemex, y eso pues fue claramente insuficiente en muchísimos terrenos, sobre todo para darle la parte más importante, que son los recursos para poder invertir en este país. Bueno, lo cierto es que las distintas áreas que mencionó el presidente en este mensaje son áreas que de una u de otra manera se fortalecieron. El asunto del sector salud, sí, el turismo del mismo que ya hemos platicado en el bloque anterior, problemas que tienen que ver incluso con el control de los grupos delictivos en distintas zonas del país, esta argumentación de que esto no fue la guerra de Calderón, sino fue precisamente la necesidad de intervenir en aquellas zonas en donde prácticamente pues ya la delincuencia organizada había tomado el control, en este discurso medio esquizofrénico de gobernadores que atacaban al presidente por el esquema de seguridad que estaba planteando, pero que al mismo tiempo le pedían que por favor mandara al ejército porque lo necesitaba, ya que sus policías estatales no funcionaban. Bueno, ahí está ese espacio. Áreas que quedaron sin resolver, pues es cierto, ¿no? Lo que tú dices, Macario, era el presidente del empleo y no hubo reforma laboral, ¿no? Que fue, digamos, su gran fracaso. Yo creo que ese sería el elemento político. No lo pudo hacer, es cierto, el PRI no lo dejó en la Cámara de Diputados, finalmente no lo conseguiste. Yo creo que además el PRI lo hizo muy claramente este último año, es decir, haberle dado una reforma laboral era entregarle al presidente el gran triunfo del presidente del empleo, y su cálculo fue, lo hacemos, nada más que lleguemos nosotros a la presidencia. En septiembre. Sí, por ahí a partir de septiembre, y entonces ya aprobamos lo que quieras. Ese fue su cálculo. El otro asunto es el problema básicamente de combatir monopolios. Esa área en donde el gobierno federal quedó atado de pies y manos porque no hay ni reglas ni instituciones con fuerza para poder enfrentar
el juego de los grandes entes dominantes del país en telecomunicaciones, en todo esto que tiene que ver con la tecnología moderna, en donde cada uno dice sí que haya competencia en el terreno del otro, pero no en el mío. Sí, nada más, todas estas cosas ocurren porque pues efectivamente se ha cambiado México, es decir, ahora el presidente no puede hacer lo que le dé la gana, tiene que hacerlo bajo las leyes venían de los tiempos en los que no se cumplían y por lo tanto no son muy útiles y el Poder Judicial es el que las interpreta. Entonces el presidente lo que ha logrado es que la Comisión de Competencia sea hoy mucho más fuerte que antes, hoy puede imponer multas de verdad, lo ha empezado a hacer, pero las multas pueden recurrirse en tribunales y ahí están. Pues sí, nada más que eso no se lo puedes atribuir al presidente a menos que quieras un presidente imperial como el que teníamos antes y que si eso es lo que quieren los mexicanos, pues entonces lo que vamos a tener que hacer es olvidarnos de las libertades que se fueron ganando durante este periodo. Lo que pasa es que no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Quieres un presidente que imponga su voluntad en ciertos mercados, pero no quieres que te la imponga en materia de libertad de expresión. Bueno, eso no existe. No, yo estoy de acuerdo, Macario, pero tendría que haberse dado algo que yo creo que le ha fallado al PAN en las dos administraciones y que son los operadores políticos. Sí. O sea, durante 12 años... Y comunicadores también. Esta posibilidad, por un lado, de manejar un discurso que fuese, digamos, de refuerzo y creíble ante la sociedad, y por otro lado, la negociación en el Congreso no les ha funcionado de una o de otra manera. Es cierto que hay momentos políticos complicados, tampoco eso les funcionó, y que las reglas del juego político no están hechas para encontrar negociaciones. Eso es cierto también. Es que otra vez, ¿qué operador político podía haber negociado con el PRI durante el sexenio de Fox cuando el PRI estaba absolutamente convencido que Fox les había ganado por milagro y que ellos iban a ganar en 2006? Entonces no quisieron negociar nada durante 6 años. Cuando entra Calderón, entra a duras penas. Hay que acordarse cómo tomó posesión en el Congreso con un PRD que estaba extraordinariamente violento y era la segunda fuerza. Y ese fue el único espacio en el que hubo negociación con el PRI porque el PRI ya había perdido. Y esa legislatura es en donde se pueden tomar algunas decisiones. Y en esta última legislatura, pues el PRI estaba convencido que con Peña Nieto iba a ganar y otra vez no quiso negociar nada. Entonces, aunque hubieras tenido a los mejores operadores políticos del mundo, no hubieras logrado nada. Que no los tuvieron, ¿eh? Eso no hay Ahora, duda. déjame decirte, siempre va a haber algún pretexto. Ahora los que van a estar enojados a la mejor son otros partidos, no lo sabemos, pero a final de cuentas, en el sistema político mexicano siempre alguien está enojado. Siempre tenemos una elección que alguien perdió, y mira que hay muchos, aunque hayamos empatado algunos calendarios, siempre va a haber alguien enojado. Y siempre vas a necesitar 66% para cambiar las leyes de este país. No, la Constitución nada más, pero por aquí el problema importante es estructuralmente eso no puede ocurrir, entonces no veo por qué se lo quieren cargar a Calderón. No, es que lo que pasa es que las administraciones siempre tienen una responsabilidad a partir de la figura presidencial. En los Estados Unidos, hoy, cuando está la discusión sobre si Barack Obama se reelige o no, Barack Obama va y dice todo el tiempo, es que los republicanos no me dejan. Pues será que no te dejan, pero si tú no tienes la capacidad para hacerlo, es tu responsabilidad y la pagas. De una o de otra manera, así funcionan los regímenes democráticos. Yo entiendo que el argumento está ahí en el punto tal en donde pues hay oposiciones que no están dispuestas directamente a ningún tipo de negociación. Yo lo que creo en todo caso es que tampoco desde la perspectiva del propio gobierno se utilizaron los canales adecuados. Hay quien dice, por ejemplo, en la administración Fox, la entrada era el discurso anti-PRI, cuando se daba la posibilidad de un tipo de negociación que hubiese podido en ese momento encontrar cierto tipo de modificaciones. No lo hicieron, no pudieron hacerlo. Yo no le resto responsabilidad a un revolucionario institucional que obviamente pensaba en el retorno. Y a un PRD también. Sí, y a un PRD que decía que no, aunque era irrelevante, pero el PRI, digamos, era tu interlocutor con el cual, pues, no supiste negociar. A ver, lo que están evaluando de Fox y todo el mundo critica es Fox no desmanteló el sistema. Pero resulta que él tenía Cámara de Diputados y Cámara de Senadores con 40% del PRI y 30% del PAN. Es decir, había mucho más priistas que panistas. Y lo que le piden hoy es que se hubiera enfrentado al PRI. ¿Cómo desmantelaba al PRI si el PRI tenía el control? Entonces, ¿qué quieren que hiciera? No, bueno, otra vez vuelves a modelos de negociación política que no le funcionaron. Corresponsabilidad sí, nada más que el que tiene el mando es el que la paga. Así es que aquí y en cualquier lugar. El presidente en México no tiene mando de nada, es la parte que yo quisiera que quedara clara.
Legal y constitucionalmente el presidente en México no tiene atribuciones. Lo estamos evaluando como si fuera el presidente de antaño, ese ya no existe. Si lo miden con la ley, no hay manera. Entonces no es problema ni de Fox ni de Calderón, pues va a ser problema del que siga, a ver si Peña ni tiene tampoco de control, Zedillo. si gana. Cedillo, ¿qué hizo? Es decir, en la segunda parte de su mandato, ¿qué cosa pudo hacer? Negoció con el PAN el sacar el IPAP a cambio de que el PAN obtuviera el que las entidades tuvieran presupuesto por ley. Ese fue el acuerdo que hizo y fue el único que logró. Todo lo demás estaba sin moverse y no lo pudo mover, ni lo va a poder mover nadie. El presidente en México no tiene Ahora, a partir del 1 de julio, ¿van a cambiar las cosas? No sé, vamos a ver. Yo creo que tenemos exactamente el mismo sistema político que hemos tenido de 1996 a la fecha. No ha cambiado absolutamente Solo que nada. en esta ocasión, si ocurriera que gana Peña y gana con 40 o 40 y cachito por ciento del voto, puede tener mayoría. Y eso podría ser una diferencia. Pues para el presupuesto, porque para cualquier otra necesitas no, también. Las leyes sí, puedes cambiar la reforma laboral, la puedes hacer así sin problema. Bueno, pero ahí habría que ver si otra vez volvemos al régimen si de hay un la solo voluntad, partido mayoritario con los riesgos que se tienen. Vámonos a una pausa de regreso. Europa, España metido también en un problema muy serio como parte de esta inviabilidad, dicen, de resolver la crisis en el viejo continente. Esto es Dinero y Poder. La economía de España enfrenta una grave crisis y fuertes recortes al presupuesto. El gobierno español aprobó un ajuste económico de más de 27,000 millones de euros para 2012. Entre las medidas destaca la congelación de los salarios de los funcionarios y recortes a los presupuestos de los ministerios por 16,9% como promedio. La portavoz y vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz, reconoció que la situación económica de España está al límite y dijo que la primera obligación del gobierno de España es volver a encontrar unas cuentas públicas saneadas. España se comprometió a reducir para finales de 2012 su déficit público de 8,51 nada más a 5,3% del PIB. Bueno, tiemblan en España, dicen por ahí también que Portugal estaría en una situación similar y quizá peor. Lo cierto es que los españoles, bueno, pues simplemente llegaron a la conclusión que había que entregarle el poder a los conservadores porque los socialistas pues eran los que los habían metido en la bronca. Una vez que se la entregan a los conservadores hay que entrarle directamente a estos recortes y se viene una huelga general convocada por los dos grandes centrales sindicales. Llegan a movilizar 10, 11 millones de personas, que son básicamente pues este grupo que se va a ver enormemente golpeado por una reducción en las condiciones laborales. Y bueno, pues ahí está las consecuencias de pensar que puedes gastar lo que quieras cuando tienes arriba pues lo que suponías que era un gran angelito que te estaba cuidando con billetes el gasto que tú tenías, ¿no? Sí, lo estaba diciendo Ernesto en uno de los bloques anteriores, la estabilidad financiera es primordial y este es uno de los grandes triunfos que tenemos en México. Ahí está el caso de España para ver qué pasa cuando uno no administra las cuentas bien. Pero esto comenzó cuando la crisis... No, el problema de España viene previo. Si hubiera comenzado en la crisis lo resuelves, ¿no? Todo Europa traía un problema de un exceso de deudas. Desde 1990 los gobiernos europeos deciden empezar a incrementar el estado de bienestar para compensar una apertura que se estaba dando en términos de ingreso de la población. El cambio tecnológico ha provocado que quienes no tienen las habilidades propias de la nueva economía empiecen a ganar relativamente menos, se va abriendo la distribución, eso cuesta votos y entonces los gobiernos empiezan a comprar los votos de los que están perdiendo y lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos permitiendo comprar casas baratas aunque no se puedan pagar y en Europa lo hicieron ampliando el estado de bienestar, que es lo que ahora hay que reducir. Y el problema que tienes en España es que ocurrió algo similar a Estados Unidos, adicional al problema general europeo, que fue una burbuja inmobiliaria brutal. En este momento, si alguien quiere comprar casa y tiene una lanita por ahí guardada, el mejor lugar para comprar es España. Está baratísimo y va a estar más barato en el transcurso de este año porque tienen un exceso de casas que no están pudiendo vender. Ciudades enteras vacías, de las nuevas que construyeron. Entonces ahí hay mercado, digo, para el que quiera comprar si tiene algo de lana. Pero los españoles están sufriendo. Hay 25% de desempleo
en España, y si lo mide uno en la población joven es 50% de desempleo. Entonces, esa es una situación verdaderamente seria, pero por muy seria que sea, tienen que resolver el problema de las finanzas. Eso significa que el gobierno gaste menos, que cobre más impuestos, la gente se engorila, hace huelga de 11 millones de personas y de cualquier manera van a tener que pagar más impuestos porque no hay salida. Hay dos cosas en las que se está pareciendo España al México que teníamos antes de desestabilizarnos. Uno, desde luego, la parte fiscal, un déficit de 8.7%, es una barbaridad. Con un esfuerzo enorme lo bajan al 5%, pues es insuficiente. O sea, las autoridades europeas fueron y les dijeron 5%, no, ni en broma, lo tienes que bajar al 3% y luego tienes que generar superávits para pagar toda la deuda que tienes anteriormente. Y mira que España no está tan peor ni como Grecia, lejos de Italia, lejos de Portugal y de Irlanda en términos de infraestructura. Mucha de la lana que les dio la Unión Europea efectivamente para infraestructura, sí está en infraestructura en España. Tienen muy buenos ferrocarriles, ha cambiado brutalmente el país durante los últimos 20 años, pero eso no obsta para que no hayan acumulado deudas muy importantes. El segundo aspecto en el que nos estamos pareciendo es que esta huelga efectivamente está dada en buena parte por pues las condiciones económicas, pero porque sobre la mesa está puesta una reforma laboral que no quieren aceptar los españoles. ¿Y qué crees? Es igualita a la mexicana. Quieren mayor flexibilidad en la contratación y descontratación, quieren esta parte importantísima de desvincular con el seguro de desempleo, que está ocasionando unos dolores de cabeza gigantes en España por la economía informal. Te dan 800 euros por estar desempleado al mes, que son más o menos 16,000 pesos al mes, que no alcanza mucho en Europa, dados los niveles de vida, pero entonces si el sector privado te ofrece una chamba de 800 euros al mes, tú dices, no, porque aquí no hago nada y me están dando 800 euros si es al de mes. 1,500 tampoco, pues por 700 euros, ¿para qué vas a trabajar? Pero ¿qué crees que está pasando? Se está generando una economía informal claro, bestial, porque tú recibes los 800 y empiezas a hacer chambitas por fuera sin declararlas a nadie, y entonces complementas los 800 con otros 800, ya ganaste 1,600, y es un verdadero desastre en términos de lo que se les viene a los españoles hacia adelante si no lo corrigen rápidamente, si no generan los incentivos económicos, uno, para que no crezca la economía informal, y dos, para efectivamente sentar las bases no temporales, sino de largo plazo para no tener déficits fiscales recurrentes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que plantear cuál es el nivel de gasto máximo que puedes tener dado tus ingresos. ¿Quieres más gasto? Pues entonces trepa más los ingresos. Y eso es exactamente lo que hicimos en México hace 20 años. No podemos gastar más allá del 22% del Producto Interno Bruto porque no generamos ingresos más allá del 22%. Nosotros ya lo tenemos inmerso. Sí queremos aspirar a un mayor gasto público en infraestructura, en hospitales, en escuelas, en una serie de cosas, pero no podemos porque nos negamos la posibilidad de una reforma fiscal que nos lleve a 25, 26, 27% del Producto Interno Bruto. Pues igualito están los españoles. Una cosa que vale la pena comentar para los amigos del auditorio es la crisis de España no es similar a la de Grecia, porque el problema en España, además de la parte del gobierno, que es importante, es fundamentalmente un problema financiero. Los bancos en España financiaron gran parte de este boom inmobiliario que se vino abajo, y entonces muchos bancos españoles, en particular los llamados cajas, los bancos regionales, las caixas, están quebrados. Han estado haciendo grandes esfuerzos por consolidar las cajas para que no estén en situación tan grave, pero ellos son los que están arrastrando una cartera inmobiliaria incobrable muy grande, y esta es una parte significativa del problema. No es nada más, pues, como el asunto de Grecia, que el gobierno tiene que resolver sus finanzas públicas. La deuda privada en España es 220% del PIB, es el doble de la deuda del gobierno. Entonces esa parte también hay que resolverla. Varios de esos bancos están aquí en México, aquí les va bien, pero allá no. No vaya a ser que le metan manita aquí a los bancos de acá. Ahora, el caso italiano es un caso que también ha generado un dolor de cabeza en los últimos días, diciendo, cuidado, ahí también se puede dar una situación. Pero van en el mismo procedimiento que los españoles, haciendo las reformas. También están en proceso de una reforma laboral que va en la misma dirección. Las tres leyes más restrictivas de Europa son Francia, Italia y España. En América son México y Brasil. Esas son las 5 peores leyes que hay en el mundo en materia laboral. Italia y España lo están corrigiendo. Francia está haciendo guaje porque ahorita están en elecciones, no quieren moverle nada de eso. Pero vamos a ver después, porque no importa
importa quién gane en Francia, los problemas de Italia los va a vivir Francia en la segunda parte de este año. Ahora, dentro de la Unión Europea estás hablando de la tercera economía, que es Italia, la cuarta economía, que es España, después de Alemania y Francia, desde luego. El resto de las economías son relativamente pequeñas en comparación no solamente con lo que producen, sino respecto a sus grandes desbalances. No todo en España está del todo mal también. Regionalmente hay diferencias muy importantes. El norte de España, pues no ves así mayor diferencia de ahorita a lo que era hace 3 años. Pero la zona sur, lo que acaba de perder el partido, recuperar el Partido Popular en Andalucía, que es una de las regiones más grandes de España, se debe precisamente a eso, que está concentrado de Madrid hacia el sur, grandes de los problemas que tienen efectivamente en materia recesiva y en materia de desbalances. Habrá que ver hasta dónde se estira la liga. La verdad de las cosas es que van por un camino que a nosotros nos tomó cuando menos 10 años estabilizar las 3 deudas, la fiscal, la privada y la externa. España lleva 2 o 3 metido en este proceso y está bajando su déficit de 8 a 5 y tiene que echarse cuando menos otros 5 años con déficits menores al 3% del PIB. Y tienen que crecer un poquito, aunque sea. Aunque sea. Y eso a ver si lo logran. Ay, poco a poco. Este año tienen garantizado una caída de 2% del PIB. Nada más. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.